Hace unos años, mi familia y yo nos mudamos a California cuando tenía 8 años, alrededor de 1997. Vivimos con mi hermano y su familia durante un tiempo hasta que mis padres encontraron un lugar más permanente. Tuvimos algunas experiencias aterradoras en esa casa, pero estas son mis historias sobre algunas de las experiencias que tuvimos en la casa donde nos mudamos después de dejarla de mi hermano. La casa estaba casi en medio de la nada, ahora rodeada de nuevas viviendas y tiendas, pero cuando nos mudamos, solo había campos a kilómetros a la redonda, con una vista impresionante de las montañas rocosas. El terreno adyacente a nuestra propiedad era Rocky Flats, donde almacenaban reactores nucleares y quién sabe qué más bajo tierra durante años. Aseguran que todo está limpio ahora, pero todavía vemos libélulas del tamaño de mi cabeza en primavera, y una vez vi una serpiente de 2 cabezas en el jardín trasero. Mis padres consiguieron un buen trato en el alquiler y el casero era bastante amable, aunque las condiciones de vida parecían extrañas. El casero básicamente alquilaba su sótano, pero la casa funcionaba como un edificio de apartamentos. Teníamos nuestras propias entradas, camino de entrada y garaje, pero compartíamos el buzón y la dirección. La entrada principal de la parte superior de la casa era un círculo enorme que se bifurcaba en ambos lados, bajando hacia nuestra sección de la casa. En el camino hacia abajo, pasabas por un pequeño edificio de ladrillo con una ventana de vidrio y un viejo inodoro muy visible y un montón de trastos. Decía Tienda General en la fachada. Cuando mis padres preguntaron sobre esta configuración extraña, el casero dijo que la propiedad entera solía ser una gasolinera hace mucho tiempo, cuando la carretera que pasaba frente a la casa era la única forma de entrar a las montañas. Más tarde, la gran colina se erosionó un poco y encontramos un viejo tanque y un balde incrustados en la ladera, lo que corroboraba la historia. El resto del área era tierra de cultivo, con una caída empinada detrás de la casa que conducía a un establo de caballos y un pasto donde un granjero rotaba ganado Angus durante el año, primera experiencia. Una de mis primeras noches durmiendo en la casa, tuve un sueño muy vívido, algo completamente nuevo para mí. Recuerdo salir de mi habitación en el sueño y entrar directamente en la sala de estar. Mi madre estaba sentada en su silla mirando la televisión, pero había un círculo de personas de pie en el medio de la habitación. No las reconocí y no parecían notar mi presencia. Estaban mirando algo en el suelo en el centro del círculo. Cuando me abrí paso entre ellos, vi que estaban mirando a una mujer tendida en el suelo, presumiblemente muerta. Llevaba un vestido largo de color malva estilo victoriano, y su cabello rubio largo cubría su rostro. Dije que estaba muerta porque no se movía, y una buena parte de su vestido estaba manchada de sangre. Lo más escalofriante de esta experiencia fue que su cuerpo flotaba a unos 10 centímetros del suelo. Cuando noté este detalle, también vi que las personas a su alrededor estaban cantando. Tan pronto como noté estas dos cosas, me desperté. Segunda experiencia. Esta es una de las experiencias que me da escalofríos cada vez que la recuerdo, y nunca la olvidaré. No recuerdo cuánto tiempo habíamos vivido allí en ese momento. Recuerdo que era una noche normal, mis padres ya se habían acostado y yo estaba arropándome. No recuerdo haber soñado con nada más esa noche y, si mi memoria no me falla, me quedé dormido instantáneamente. Estaba acostado en la cama, con los ojos cerrados, y sentía que mi cuerpo estaba dormido, pero mi mente estaba despierta. Sentí que me observaban. Abrí los ojos y vi a mí mismo flotando sobre mí, mirándome en la cama. Luego, en el rabillo del ojo, noté a otro yo agachado en la entrada de mi closet, también mirándome. Ambos tenían ojos rojos brillantes. Quise gritar y, cuando cerré los ojos para hacerlo, los abrí de nuevo y me encontré en el techo, mirando hacia abajo a mi cama. El yo de la cama aún estaba allí, pero también tenía ojos rojos brillantes, y el yo del closet también estaba allí, mirándome. Comenzaron a sonreír más ancho de lo que un humano debería ser capaz, y luego caí.
Me desperté en ese instante, empapado en sudor y sintiendo que iba a vomitar. No pude dormir el resto de la noche y desde entonces he luchado con un insomnio terrible. Tercera experiencia. ¿Recuerda el rebaño de ganado que mencioné antes? Bien, estoy bastante seguro de que fueron mutilados. Mi padre solía mirar por la puerta trasera con binoculares solo para observar el paisaje y espiar a los vecinos lejanos. Un día, llegué a casa de la escuela y me entregó los binoculares y dijo: «Mira la vaca, dime lo que ves». Me llevó un minuto centrarme en la zona correcta, pero una vez que lo hice, mi mandíbula se desencajó. El campo, que solía albergar alrededor de 50 cabezas de ganado negro Angus, estaba completamente vacío, excepto por 2 manchas negras en el suelo. Desde que nos mudamos, ese campo nunca había estado vacío. Esa noche, mi padre y yo bajamos la colina con linternas para echar un vistazo más de cerca. Las 2 manchas resultaron ser 2 vacas sin cabezas, patas ni colas, y los torsos que quedaban estaban completamente vacíos. No era como si algo las hubiera matado y luego hecho un festín con el tiempo. Teníamos coyotes que pasaban todo el tiempo y sabíamos cómo se veía eso, pero estos coyotes evitaban esos cadáveres como si fueran la peste. No olían, no había sangre ni vísceras, y los cortes eran quirúrgicos. Todo sobre eso nos puso los pelos de punta. El granjero que poseía ese terreno nunca volvió con el resto de su ganado y, eventualmente, se colocó un cartel de «Se vende» después de que los cuerpos se descompusieran por completo. Esas son 3 de las experiencias que recuerdo mejor de ese lugar. No me malinterpreten, definitivamente tenía sus momentos hermosos en términos de paisaje, pero vivir en lo que anteriormente se conocía como Rocky Flats fue definitivamente extraño, por decirlo menos. Era un día pesado y caluroso de verano. Estaba en un lago con mi familia, nadando, en bote y, lo más importante, pasando un buen rato. Como suele ser el verano, había estado caluroso todo el día. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, estaba empezando a cansarme de estar en el agua y decidí sentarme en la orilla. Encontré un saliente rocoso que sobresalía sobre el lago cerca de un área de picnic. La sombra de los árboles cercanos lo hacía el lugar perfecto para relajarse sin sobrecalentarme. Me senté mirando el lago y usé mi propia sudadera como almohada. Debe haberme quedado dormido porque lo siguiente que supe fue que había algo en el borde de mi campo de visión, junto al agua. Todo a mi alrededor se volvió repentinamente muy brillante, lo que me desorientó. Me llevó unos segundos darme cuenta de que había una luz que nunca había visto antes. Era difícil de explicar, pero no era el tipo de luz que ves en la tierra. Sentí algo cálido agarrándome por los hombros. Debe haberme asustado, porque lo que me sostenía apretó lo suficiente como para que me doliera. Recuerdo haber gritado, pero la luz era tan brillante que no podía ver nada más que una silueta. Sentí como si estuviera tratando de quitármelo de encima, pero me sentía impotente. Antes de que pudiera liberarme, sentí que despertaba completamente consciente sobre una fría mesa de metal. No podía moverme. Me di cuenta de que tenía esposas alrededor de las muñecas y los tobillos. No eran como las esposas que se usan en la tierra, eran extrañas y me impedían moverme de cualquier manera. Mi cabeza también estaba sujeta por algún tipo de dispositivo de casco o máscara que solo cubría parte de mi cabeza, dejando expuesta mi nariz. Apenas podía ver, pero escuchaba el zumbido de cervos y el sonido de algún tipo de líquido siendo bombeado a través de mis fosas nasales. Fue entonces cuando noté varias figuras grandes que se cernían sobre mí, hablando en un idioma gutural y poco comprensible que nunca había escuchado antes. El pánico se apoderó de mí. Solo podía ver sus siluetas contra las luces brillantes que se proyectaban sobre mí. La que me sostenía por los hombros era grande y oscura, su cabeza solo una gran sombra que ocultaba cualquier detalle. Las que me examinaban con algún tipo de escáneres se movían en un borrón. Sus exoesqueletos voluminosos y extrañas extremidades,
Las hacían parecer gigantes mantis religiosas. El tiempo después de eso fue una nebulosa. Traté de resistirme lo mejor que pude, pero estaba tan débil que el sedante que me estaban inyectando me hacía cada vez más difícil pensar con claridad. Nunca me había sentido tan drogado antes. Era un tipo de sedación que no puedo describir, y fue increíblemente traumático. Recuerdo que me metieron una herramienta metálica en el brazo y no puedo describir lo que sentí. No era como nada que hubiera experimentado antes. Era como un hierro caliente clavándose en mis venas y arterias. Fue increíblemente doloroso. Me desvanecí después de eso. Lo siguiente que supe fue que estaba de vuelta en la orilla del lago, cerca de nuestro sitio de picnic. Estaba gritando. La luz se había ido y todo parecía muy oscuro después de esa brillantez insoportable. Todos me miraban como si fuera un loco. Estaba gritando y llorando incontrolablemente, tratando de explicar lo que había sucedido. Deben haber pensado que me había golpeado la cabeza o algo así. Nadie podía ver lo que había sucedido. Comencé a rascarme el brazo, que me dolía horriblemente, pero donde me habían pinchado no había marcas visibles. Mi familia trató de consolarme, pero me explicaron que probablemente había tenido una pesadilla horrible. No soy creyente en ovnis o aliens, pero no hay otra explicación para lo que me sucedió esa noche. No fue una pesadilla, fue real. No soy el único que ha tenido esto. Hay otros como yo. Alguien necesita tomar a estas cosas en serio antes de que sigan experimentando con otros. No sé si es relevante, pero mientras estaba entrando y saliendo de la conciencia en esa mesa, juraría que vi un símbolo quemado en la piel de la parte superior de mi estómago. Era algo que ningún humano podría haber hecho. Debió haber sido quemado mientras estaba inconsciente. No sé si alguien me creerá, pero ese símbolo a veces sigue apareciendo en mi estómago por la noche y luego desaparece. En las semanas siguientes, me sentí extremadamente enfermo. Parecía una especie de gripe, pero era diferente. Lo que me hicieron me hizo más difícil recuperarme de la enfermedad. Tal vez me habían inyectado algo. Fue la peor enfermedad que he tenido en mi vida. Desde entonces, he tenido pesadillas vívidas, lo suficientemente vívidas como para tener miedo de dormir. Los sueños suceden de manera aleatoria, pero se centran en lo que sucedió en el laboratorio donde me drogaron. Parece que se desvanece cuando es hora de la abducción, pero obtengo un resumen de lo que sucedió cuando estoy allí. Comienza con ellos operándome y haciendo cosas. Es como una tortura quirúrgica. Ver estas cosas suceder en mis sueños no es fácil, y me despierto cada vez que esto sucede. No sé qué más decir. Estaban experimentando conmigo. Soñé con ese símbolo de nuevo anoche, exactamente como lo vi en la realidad después de la abducción. Probablemente estoy siendo paranoico, pero siento que tengo pruebas de abducción alienígena. Todo lo que quiero es que alguien me crea y que finalmente tomen en serio estas cosas. Independientemente de lo que me hicieron esa noche, rezo para que nunca suceda de nuevo. El dolor fue insoportable. No estoy seguro de lo que me sucedió ese día y no se lo he contado a nadie más porque suena como una alucinación. Si alguien ahí fuera ha tenido esto o sabe lo que sucedió ese día, por favor, ayúdame. No estoy seguro de si alguna vez volveré a sentirme seguro en mi propia casa. Esto ocurrió en 2011 y me ha atormentado todos los días desde entonces. Trabajo en redes y todas nuestras horas son tardías, usualmente termino alrededor de las 2 a.m. Me quedo despierto un rato más antes de irme a la cama. Esa noche, terminé mi turno y llovía muy fuerte en el camino a casa. Cuando llegué, por casualidad, las nubes se abrieron y salí a fumar rápidamente. Un amigo me llamó y hablamos sobre el trabajo. Aún no llovía, había nubes bajas y luces de calle naranjas en Allen reflejándose en la base de las nubes. Había un fuerte viento, pero no llovía. Estaba mirando hacia el oeste cuando vi un cubo negro que salía del norte y se dirigía al sur a unos 60 a 80 millas por hora.
Se movía con una esquina hacia adelante. Esta cosa era enorme. Me quedé asombrado hasta el fondo de mi ser y me quedé sin palabras por unos segundos, sabiendo que estaba viendo algo asombroso. Tenía entre 80 y 100 pies de altura. Era un cubo negro y parecía tener una superficie de piedra áspera. En el lado del cubo había un borde, y dentro del borde había un símbolo circular. Si es que se le puede llamar así, parecía un laberinto circular. Estaba perturbando el aire detrás de él, creando un rastro de vapor que giraba y luego desaparecía. No había sonido alguno, ninguno, y si conoces Dallas, se dirigía hacia el sur por la 75 Central Expressway hacia el centro. Le conté a mi amigo lo que había visto, y él vive a unos pocos kilómetros al sur. Me trabé con las palabras al contarle, y le pedí que saliera a ver si podía verlo. Salió a la mitad de la calle y miró en la dirección de donde venía. Después de unos 5 minutos, comenzó a llover de nuevo. Se quedó bajo la lluvia durante otros 15 minutos, pero nunca lo vio. No importa lo que me digan, no olvidaré lo que vi esa noche. He sido ridiculizado y hasta reído, pero sé lo que vi. Es casi un alivio saber que realmente están aquí. He sido un seguidor a largo plazo y realmente necesitaba sacarme esto del pecho, y he estado buscando el ovni en forma de cubo negro durante años. No puedo dejar de pensar en ello y necesito verlo de nuevo. Gracias por escuchar. El año pasado, estuve de vacaciones en Japón y me quedé en un Airbnb cerca del santuario Dayo en Kioto. En mi última noche en la ciudad, regresé al Airbnb alrededor de las 11 de la noche un lunes. No había consumido alcohol ni drogas y estaba completamente despierto. Para llegar al Airbnb, tenía que pasar por un camino que pasa junto a un santuario. El camino era de 3 cuadras de largo por 2 de ancho, con zanjas al pie de las paredes, seguidas de una fila de plantas alternadas todo el camino, y luego un camino central con un museo a la derecha y un santuario y un palacio en la bifurcación. Caminé por el camino del santuario y me hice esta pregunta. ¿Por qué hay 2 niños saltando la pared? Vi a 2 pequeñas figuras saltar la pared a mi derecha. Me detuve y observé lo que estaba sucediendo. Ambos bajaron y corrieron por el camino hasta llegar al final del camino, en la bifurcación, y se quedaron allí. Caminé un poco más cerca, ya que esa era la dirección del Airbnb, e hice contacto visual con esas cosas. Tenían entre 1 y 1,2 metros de altura, muy delgados pero proporcionados, con una cabeza más grande y orejas puntiagudas, blancas como la nieve. Sus ojos eran tan grandes como las cuencas de un humano, pero negros. Normalmente, puedes decir si alguien lleva ropa a una corta distancia, y estaba a unos 15 a 20 metros de ellos, pero no tenían signos de ropa. Después de hacer contacto visual, ambos corrieron alrededor de la esquina que tenía que doblar. También pude ver sus sombras en las paredes detrás de ellos, pero me detuve para darles espacio. Estaba un poco asustado en ese momento. Cuando doblé la esquina, ya no estaban. Mientras caminaba de vuelta al Airbnb, sentí que me seguían, pero no podía oír ni ver nada. No tengo idea de lo que vi. ¿Extraterrestres? ¿Algo más? No lo sé. Hace unos años, alquilé una cabaña en la costa argentina, cerca de Villa Gesell. Quería un lugar tranquilo donde pudiera desconectarme por completo, alejarme del ruido de la ciudad y disfrutar de unos días de paz. Era otoño, y aunque el clima estaba fresco, el paisaje era hermoso. La cabaña estaba rodeada de árboles y tenía un patio trasero que daba directamente a un pequeño bosque. El lugar parecía perfecto. El dueño, un hombre mayor llamado Roberto, me recibió cuando llegué. Era amable, pero había algo extraño en su forma de hablar, como si siempre estuviera pensando en otra cosa. Me explicó las reglas básicas del lugar y me dio las llaves, pero antes de irse me dijo algo que me dejó pensando. Si escuchas ruidos en la noche, no te preocupes. Los bosques tienen su propia vida.
Lo tomé como una broma o alguna superstición típica de la gente de campo, así que no le di importancia. Durante los primeros días, todo fue normal. Disfruté de la tranquilidad, paseé por la playa cercana y leí un par de libros que tenía pendientes. Pero una noche, algo extraño ocurrió. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desperté por un ruido en el patio trasero. Al principio pensé que podría ser algún animal, tal vez un zorro o un perro callejero, pero el sonido era diferente. Era como si algo pequeño estuviera moviéndose rápidamente entre los arbustos, pero con un ritmo irregular, casi como si estuvieran corriendo o jugando. Me levanté de la cama y miré por la ventana. No vi nada al principio, pero el ruido seguía ahí, más fuerte. Sentí curiosidad y, sinceramente, un poco de miedo, así que decidí salir al patio para ver qué estaba pasando. Me puse una campera, agarré mi linterna y salí. El aire estaba frío y húmedo, y el sonido era más claro ahora. Venía de la parte del patio que daba al bosque. Caminé lentamente hacia allí, iluminando con la linterna, y fue entonces cuando lo vi. Roberto, el dueño de la cabaña, estaba en el patio trasero. No estaba solo. Había varias figuras pequeñas a su alrededor, no más altas que mi cintura. Eran humanoides, pero claramente no humanos. Sus cabezas eran grandes en proporción a sus cuerpos, y sus extremidades delgadas parecían demasiado largas para su tamaño. La luz de la linterna reflejaba un brillo extraño en su piel, como si estuviera cubierta de algo húmedo o viscoso. Me congelé en el lugar, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Roberto parecía estar hablando con ellos, pero no podía escuchar lo que decía. Su tono era bajo, casi como un susurro, y sus gestos eran lentos y deliberados. Fue entonces cuando uno de los seres pequeños me vio. Giró su cabeza hacia mí con un movimiento rápido, y sus ojos, grandes y oscuros, parecían brillar en la penumbra. De repente, todos los seres se giraron y salieron corriendo hacia el bosque. Se movían increíblemente rápido, casi como sombras que desaparecían entre los árboles. Roberto, al notar mi presencia, se enderezó rápidamente y comenzó a caminar hacia mí, intentando parecer casual. «Ah, ¿te desperté?», dijo, con una sonrisa forzada. Escuché ruidos en el patio y pensé que podría ser algún animal. Salí a revisar. Intenté mantener la calma, pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. ¿Animales? ¿Qué tipo de animales eran esos?, le pregunté, tratando de sonar normal. Roberto hizo un gesto vago con la mano. «Va, seguramente algún zorro o un gato grande. Por acá suele pasar de todo. Mejor volvete a dormir, no es nada importante». Asentí lentamente, pero sabía que no estaba diciendo la verdad. Lo que vi no eran animales, no eran nada que pudiera explicarse con facilidad. Mientras volvía a la cabaña, lo miré por última vez. Seguía parado allí, mirando hacia el bosque, como si estuviera esperando algo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando por la ventana, esperando que algo más sucediera, pero todo quedó en silencio. Al día siguiente, intenté buscar alguna excusa para hablar con Roberto y sacarle más información, pero se comportó como si nada hubiera pasado. Incluso cuando mencioné que había visto algo extraño, lo negó con una sonrisa nerviosa. Decidí terminar mi estadía más temprano. Había algo en ese lugar, en el comportamiento de Roberto, y en lo que vi esa noche, que no me dejaba en paz. Antes de irme, hice algunas preguntas en el pueblo cercano, pero nadie quiso decirme nada concreto. Solo un anciano, que parecía haber vivido allí toda su vida, me dijo algo que todavía me da escalofríos. Roberto siempre ha sido raro. Dicen que su familia tuvo tratos con cosas que no son de este mundo. Pero usted no vio nada, ¿verdad? Porque es mejor no meterse. Desde entonces, no he vuelto a alquilar cabañas en lugares remotos.
Lo que vi esa noche no tiene explicación, pero sé lo que vi. Y sé que Roberto también sabe. Aunque finja lo contrario, él estuvo allí con ellos. Y quizás aún lo esté. No creo haber vuelto a mirar esa iglesia de la misma manera desde aquella noche. Era tarde. La mayoría de la gente ya dormía, pero yo estaba regresando a casa después de una visita inesperada a un amigo en el otro extremo de la península. Era entre la 1 y las 2 de la madrugada. La carretera que recorría es prácticamente la única vía de entrada y salida para esta zona, así que suele estar tranquila, sobre todo a esas horas. Ningún otro auto, solo yo, la oscuridad y el rumor constante del mar golpeando a lo lejos las costas que rodean la península como un abrazo frío y eterno. Recuerdo que tenía música suave puesta, algo instrumental para relajarme, porque el camino era largo y ya sentía el cansancio en los ojos. Fue entonces cuando pasé junto a la iglesia bautista. Vivo a solo unas cuadras de ahí, así que verla de reojo era parte del trayecto habitual, una escena conocida, inofensiva. Pero esa noche, algo estaba mal. El estacionamiento de la iglesia estaba completamente oscuro. Eso ya de por sí era raro. Siempre, incluso de madrugada, tenían al menos un par de luces encendidas por motivos de seguridad. Una farola aquí, otra allá. Pero no. Aquella vez, la iglesia parecía apagada. Apagada en el sentido más literal de la palabra, como si la hubieran desconectado del mundo. Y entonces la vi. Una luz roja, parpadeando. Mi primer pensamiento fue que era una de esas luces de advertencia en las torres de telecomunicaciones. Vivimos cerca de una, y estoy familiarizado con ese tipo de luces. Pero esta no era igual. No seguía ningún patrón. No era rítmica. Parpadeaba de forma errática, como si estuviera viva, como si respondiera a algo. Reduje la velocidad. Fue entonces cuando lo vi mejor. Algo flotaba sobre la iglesia. Al principio pensé que mis ojos me engañaban, pero no. Había un objeto, un artefacto enorme, suspendido sobre el campanario, a unos 40 o 50 metros de altura. Era largo, cilíndrico, como un dirigible, pero no tenía la forma típica de los globos aerostáticos o los zeppelines. No tenía cabina visible, ni hélices, ni partes mecánicas evidentes. No tenía frente, ni parte trasera. Solo una masa metálica flotando en silencio, completamente inmóvil. En el centro, la luz roja parpadeaba sin lógica alguna, y desde su cuerpo salían unos salientes, como ventilaciones, que emitían una luz blanca muy tenue, casi imperceptible. Y lo más perturbador de todo, no emitía sonido alguno, ni un zumbido, ni el rugido de motores. Nada. Solo el silencio, la iglesia apagada y esa cosa inmóvil sobre ella. No me considero un experto en aeronáutica, pero sé cómo suena un helicóptero. Sé cómo se comporta un dron o cómo se ve un avión en la noche. Esto no era nada de eso. Sentí una mezcla de fascinación y terror. No podía dejar de mirarlo. Parecía algo fuera del tiempo, como si no perteneciera a nuestro mundo, o quizás demasiado avanzado como para encajar en cualquier categoría que conozcamos. Tuve la absurda idea de intentar fotografiarlo. En ese entonces tenía un viejo BlackBerry con una cámara de apenas 2 megapíxeles. La imagen seguramente sería borrosa, pero aún así quise intentarlo. Recordé que tenía mi cámara DSLR en el maletero y tomé una decisión rápida. Me detuve a la orilla de la carretera, apagué el motor, bajé en silencio y fui directo al maletero. Todo en menos de 1 minuto. Pero justo cuando abrí el compartimento, escuché un cambio sutil en el aire. Un leve crujido, como electricidad estática. Miré hacia arriba.
La luz roja seguía ahí, pero el objeto comenzaba a desplazarse lentamente hacia un lado, como si flotara llevado por una corriente invisible. Me apresuré, desesperado, pero cuando cerré el maletero y levanté la vista de nuevo, sucedió lo imposible. La nave se disparó hacia el oeste a una velocidad antinatural. No estoy exagerando. En medio segundo, esa cosa, que momentos antes parecía una ballena flotante en el cielo, se convirtió en un punto, y luego desapareció por completo. No hubo sonido. No hubo estela. Simplemente se fue. Me quedé ahí, de pie, completamente desconcertado. El silencio volvió como si nada hubiese pasado. Pero yo ya no era el mismo. Volví a mi coche, esta vez con las manos temblando. Todo el trayecto a casa sentí un nudo en el estómago, como si algo estuviera mal. Muy mal. No podía explicarlo, pero sentía que había presenciado algo que no debía haber visto. Las semanas siguientes fueron confusas. No hablé con nadie sobre esto. ¿Cómo hacerlo sin parecer un lunático? Lo único que hice fue buscar en foros, ver videos, leer todo lo que pude sobre dirigibles, ovnis, tecnología militar experimental. Nada coincidía. Lo más cercano eran relatos de personas que hablaban de naves silenciosas flotando sobre iglesias, casas o edificios importantes, pero nada exactamente como lo que vi. Y entonces vino el sueño. Unas semanas después, una madrugada cualquiera, me desperté empapado en sudor. Había soñado que criaturas delgadas, como sombras retorcidas, se arrastraban por mi ventana. No caminaban, se deslizaban. Tenían manos largas, como garras, y rostros sin rasgos. Susurraban entre ellas en un idioma imposible, lleno de chillidos agudos y chasquidos que parecían venir de dentro de mi cabeza. En el sueño, yo intentaba moverme, gritar, pero no podía. Ellas trataban de sacarme de la cama, de arrastrarme hacia la ventana. Sentí el frío en los pies, la desesperación, y entonces desperté. Sé que fue solo una pesadilla, lo sé, pero fue tan vívido, tan físico, tan real, que no puedo evitar preguntarme si tuvo algo que ver con lo que vi. Si te gustaron las historias, suscríbete, ya que eso nos ayuda a llegar a más personas. No olvides darle me gusta y compartir en los comentarios si has vivido algo similar en algún momento de tu vida.